Saludos nuevamente a todos ustedes. Esperemos que esta semana hayan estado bien y la próxima que viene, Dios los continúe bendiciendo y guardándoles en la mejor salud. Hoy, este día, domingo, septiembre 13, nosotros les invitamos a reflexionar en el Salmo 51 de los versículos del 1 al 6. El Salmo 51 es de Isaías. Uh, Isaías en el tiempo del regreso de los exiliados de Babilonia a Jerusalén. Y naturalmente esta es una nueva generación, han pasado muchas generaciones que ellos han quedado allá en Babilonia, ya fallecieron, pero ahora vienen nuevas generaciones e Isaías se les dedica esta escritura a ellos en una manera de exhortación y de ánimo como la palabra que Dios ha enviado para esta generación. Leamos en el capítulo 51, versículos del 1 al 6, aunque esto puede ir hasta el 8, pero si ustedes junto conmigo tienen la escritura abierta, podamos ver estos versículos y podamos seguir esta reflexión en estos próximos minutos. Dice así el versículo 1, oídme, los que seguís la justicia y los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, a vuestro padre, y a Sara, que os dio luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué, haciendo esto a referencia al día de la creación, que de nada Dios empieza una obra y establece algo maravilloso, como en la creación donde solamente la tierra estaba desordenada y vacía. En este caso habla sobre Abraham y Sara en una ocasión en la que ellos no tenían absolutamente esperanza de procrear. Dios nuevamente viene y obra para traer un pueblo de esta pareja. El versículo 3 nos dice, ciertamente consolará Jehová a Sión y consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, dice Dios a través de Moisés, porque de mí saldrá la ley y la justicia y mi justicia para la luz de los pueblos. Está hablando de una manera universal a todas las naciones en esta tierra. Cercana está mi salvación, mi justicia, dice Dios. Ha sido mi salvación. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos nuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Ahora es el versículo 7. No temáis afrenta de ser humano, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Esta es palabra de ánimo a una generación nueva que viene del norte, de allá de Babilonia, que viene de nuevo a Jerusalén a reconstruir y a habitar esta ciudad. Ahora estos versículos repiten lo que a menudo se repite a lo largo de la Escritura. La búsqueda de la justicia
de Dios, sobre todo, la búsqueda de la justicia, de lo que es correcto, de lo que es justo, se combina con la búsqueda del Señor. Uno busca justicia cuando uno busca de Dios. En ese sentido, aprender a hacerlo uno mismo y de esa manera reflejarlo a sus semejantes. Esto es lo que dice Isaías, el mismo libro de Isaías, en el capítulo 56, versículo 1. Y en esta porción, Dios les exhorta a ellos a que hagan justicia, que guarden, que practiquen lo que es correcto, porque su salvación está por ser revelada, dice. Cuando uno de los otros profetas, que es Jeremías, habla de una nueva generación, es una generación que ha sido perdonada, en la que las personas no necesitarían enseñarse unos a otros, ni decirse unos a otros conoce al Señor. Porque todos conocerán, dice el profeta Jeremías, en Jeremías 31-34. Nadie dirá uno a otro, conoce al Señor. Todos conocerán al Señor. Y naturalmente la promesa aquí es que la instrucción de Dios va a ser escrita en sus corazones. Nuevamente, es la promesa de Dios. Y Jeremías lo repite, lo dice en el capítulo 31-33. En este caso, el profeta aquí, el profeta Isaías, en 51, apela a, a los corazones de esta gente, a esta nueva generación, en un lenguaje idéntico al de Jeremías. Y nomás lo puse ahí para que reflejáramos el tiempo que es el mismo tiempo en que prácticamente a través del tiempo en que ellos están escribiendo y dando este mensaje al pueblo. Escúchenme ustedes que conocen la justicia, dice el versículo 7 de este capítulo 51 de Isaías. Ustedes que tienen mis enseñanzas en sus corazones, dice el versículo 7. Es muy similar a esta porción de Jeremías. Aunque no menciona nuevo pacto, es prácticamente el lenguaje muy parecido. Pero en Isaías 51, en Isaías capítulo 51, no menos de 5 veces en estos 6 versículos primeros del capítulo 51, se invita al oyente a participar, que eso es lo que siempre a Dios ha estado haciendo, esa invitación a todo el ser humano, a toda la creación. Bien, y que continúen buscando a Dios, incluso mientras están ellos regresando del exilio, están parados sobre los escombros de esta tierra que en un tiempo ellos habían escuchado, Dios se las dio a su pueblo. Se están preguntando a sí mismos, ¿cómo podremos reconstruir? Volver a plantar y restaurar todo lo perdido. Sin embargo, la lección en sí no se detiene en los problemas presentes. Las palabras de Isaías en el capítulo 51 invoca a los oyentes casi de inmediato a considerar la inesperada paternidad de Abraham y Sara, y los recuerda y les dice, recuerden de la roca en que fuisteis cortados. Quiere decir esto, que cuando parecía que en aquel tiempo pasado, en generaciones pasadas, que se había perdido toda esperanza para su futuro, Dios vuelve a hacer una promesa. La intervención de la gracia de Dios en la vida de aquellas generaciones, empezando con Abraham y Sara,
Es la base prácticamente, es la base de la promesa presente de bendición. Lo que Dios hizo anteriormente, Dios ahora nos habla y nos dice, está por traer nuevamente un refrigerio, una restauración. Incluso en medio de las ruinas, Dios planta un jardín en el desierto. Y esa es la promesa de lo que Dios siempre puede hacer. Antes no se asegura el profeta y se puede confiar en Dios que lo hará de nuevo. Esto es las palabras de Isaías. Isaías asegura al pueblo que Dios está por hacer una nueva obra. Se nos dice que recordemos la historia del camino de Dios con nuestros padres lejanos, en este caso Abraham y Sara, no como un ejercicio de nostalgia o como una cuestión de curiosidad histórica, sino como una línea de vida. Dios derramó su vida allá, Dios continúa derramando su vida a través de las generaciones. Todo lo que Dios anuncia aquí y ahora acerca de lo que será, está íntimamente ligado a lo que ha venido antes, en todos sus detalles. Lo que llama la atención sobre el atractivo para los antepasados se va aumentando aquí por la referencia a la matriarca Sara, que una vez fue estéril y como Abraham fue una vez viejo y solo uno, el consuelo de Sión la llevará a gozo y alegría a esta nueva generación, a medida que sus hijos regresen al nuevo Edén. Y esta es la promesa de Dios para este pueblo. Ella, que era tan estéril, y lo menciona en Isaías 49, ella que era tan estéril, no solo anticipa las canciones de sus hijos, regresando de nuevo de aquella tierra, a la nueva tierra, a tratar de restaurarlo todo. Estos hijos inesperados, dice, que de repente regresan, sino que también su completa transformación a una naturaleza virgen como en el Edén. Es una doble promesa de traer a estos hijos que ella, representando a Israel, representando a estas tierras, representando a la nación en sí, en un aspecto femenino, que ella había visto sus hijos ser llevados y exterminados, viene una nueva generación y se despierta. Y esto es lo que Isaías en el capítulo 49, versículo 21, entonces dirás en tu corazón, ¿quién me dio a luz a estos? Porque yo estuve sola y estéril, en referencia a la condición de Sara, desterrada y apartada. He aquí que yo fui dejada sola. ¿De dónde pues ha venido estos? ¿Quién los crió? Y son las promesas que Dios hace a través de las generaciones. Recordemos los pasos, por ejemplo, de Abraham, en lo que Dios hace hincapié al decir, cuando era uno lo llamé. Si ustedes se darán cuenta, y si van conmigo al capítulo de Génesis, capítulo 12, ahí está el llamado de Abraham. En el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, Dios llama a Abraham. Y Dios siempre nos llama de esta manera. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. En otras palabras, Dios nos llama a salir. Eso es lo que la palabra en el griego eclesia quiere decir, los que salen fuera. Salimos fuera de nuestros contextos, fuera de nuestra historia, nuestra manera de pensar, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Y lo que aquí le dice es, salte de tu familiaridad y te mostraré un nuevo camino, una nueva manera, una nueva tierra, obviamente. Y Abraham sale, pero si ustedes observan
en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 9, Dios habla y Abraham actúa, Abraham obedece. Le dice que salga y así le dice, te haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y es la única manera en la que Dios obra en el ser humano. No obra para solamente ponerme a mí en un lugar de descanso, de liberación, un lugar de realización y ya, y vacacionar el resto de mi vida, en ninguna manera, sino que obra para impactar y para impactar el medio ambiente y para traer su salvación a nuestro alrededor. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 1, Dios llama a Abraham. En el versículo 8, Abraham hace algo que es muy interesante en esta narración. En el versículo 8 dice que él va a la región montañosa, al oriente de Betel, y extendió ahí su tienda. Pero vean ustedes que específicamente dice entre Betel al oeste y ahí al este. Y allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. No, lo que yo quisiera hacer hincapié aquí y enfatizar es que ustedes saben que el significado de Betel quiere decir la casa de Dios. Betel, la casa de Dios. Ahí, el significado de ahí viene de las raíces de cenizas, el pasado, lo que antes era, lo que quedó el ayer, por decir así. Entonces, Abraham se pone en un lugar de que en esta jornada de fe con Dios, fidelidad y de obediencia, él se realizaría a él en su comunión con Dios y se convertiría en Betel, la casa de Dios, para todo este pueblo, enseñarle los caminos de Dios. Y dejando atrás el ahí, el día de ayer. En ese altar estamos nosotros. En ese momento estamos nosotros. En este día nosotros estamos viendo hacia la promesa de que Dios realice en la vida de uno completa y absoluta habitación del Espíritu de Dios. De tal manera que Dios venga y more en uno y que uno aprenda sus caminos y bendiga a sus semejantes. Y dejando atrás el día de ayer, hay unas cosas que podemos recordar el día de ayer, porque siempre es bueno recordar. Pero hay otras cosas como nuestra vida pasada que se queda como unas cenizas en el día de ayer. En ese sentido, el altar es comunión a Dios. Estamos entre la promesa del mañana y lo que quedó ayer atrás. Entonces Abraham, de ahí, obviamente, hasta el versículo 9, es una sección donde Dios habla, Abraham obedece. Pero lo interesante empieza a pasar, como sucede en nuestra vida y en nuestra comunión con Dios. De repente hubo hambre en la tierra y Abraham se fue a Egipto. Ahí no dice que Dios le dijo, ve a Egipto porque ahí vas a encontrar abundancia. No, hubo hambre en el momento en que tenemos una necesidad natural, física. Queremos el techo, la casa, el carro, la buena comida, queremos esto y trabajamos duro para ello. Pero en el momento en que hay hambre, él se olvida de esa comunión con Dios, sale corriendo a Egipto. Interesantemente, egipcio en la tradición judía, en la tradición bíblica hebrea, es el lugar del alejamiento de Dios. Es allá donde el pueblo se convirtió en un pueblo esclavo. Es ahí de donde Dios los sacó para traerlos a esta tierra. Abraham se va a Egipto y si ustedes leen de todos los versículos de la morada en Egipto, del versículo 10 hasta prácticamente al final del capítulo 12, el versículo 20, el relato en breve es que él llega ahí y le dice a Sara, di que eres mi hermana para que no me quiten la vida, temeroso de que él fuera a perder su vida. Y entonces
Faraón la trata de tomar como esposa, ahí está en la narración, y tiene dificultades. Y Faraón es más entendido de que lo que Abraham ha mostrado, porque Faraón le dice, toma tu mujer, toma tus cosas, llévate todo esto y salte de esta tierra, porque he atentado contra Dios mismo, al haber tratado de tomar tu esposa como mi esposa. Y en fin, sale, y de ahí salió con Agar. De esta experiencia salió con Agar, que fue el dolor de cabeza de Abraham, no solamente para él, sino para todas las generaciones de los descendientes del pueblo hebreo. Siempre hubo estos dos pueblos en conflicto hasta la fecha. Entonces, naturalmente, él sale de ahí y como nos sucede a nosotros mismos, muy seguido, él regresa de nuevo al lugar donde había edificado ese altar y donde nuevamente tenía a Betel en un lado y ahí en el otro lado. Llega de nuevo a ese lugar de comunión con Dios. ¿No es eso lo que nosotros hacemos muy seguido? Salimos corriendo a hacer algo, pensamos que esto es mejor y damos un círculo y regresamos al mismo lugar de comunión. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, instrúyeme, guíame. Ayúdame a enderezar mi camino. Y entonces Abraham lo hace en esta forma. Capítulo 3, versículo 3 y 4 dice. Ahí llegó y clamó a Dios de nuevo. Y entonces viene otra lección para todos nosotros en que cuando Dios llama a Abraham, en el capítulo 12, él toma a su sobrino Lot y lo trae con él, quizás pensando, si Dios no me da descendencia, los hijos que tenga él van a ser mi descendencia. Y finalmente, en esta ocasión, empezando en el capítulo 13, hay conflictos entre los grupos de estas dos familias, los de Abraham y los de Lot, y se deciden separar. Obviamente Lot va al valle, allá en la planicie, donde está Sodoma y Gomorra. Abraham asciende hacia las montañas. Y una vez que él se separa de Lot, viene entonces, y de esta manera, Lot y Abraham se separan. Lot se va a la llanura donde está Sodoma y Gomorra. Abraham asciende a las montañas. Bueno, obviamente es muy simbólico. Tenemos nosotros el monte Sinaí, donde Dios dio la instrucción a Moisés. Tenemos el monte Sión, la promesa futura de Dios para su pueblo. Tenemos el el sermón del monte. Tenemos ascender y estar cerca de Dios. Es el deseo del corazón de Abraham, a pesar de sí mismo y de sus tropiezos. Nuevamente, en resumen, esto en esencia nos habla del inicio de las jornadas de Abraham. Cuando Dios dice, cuando él era uno solo, yo le llamé. Y de donde no había ninguna esperanza, Dios derrama bendición y crea un pueblo. Inclusive, al ver los versículos nuevamente en el capítulo 12, versículo 1 al 9, donde todo está tranquilo y parece que Dios habla y Abraham actúa. Y cuando llegamos al 10 es cuando cambia todo y por necesidad Abraham piensa que es lo mejor ir a Egipto y de ahí sale junto con Agar, quien le da a Ismael, el hijo Ismael, que viene a ser, aún en el tiempo de la espera de ese hijo por Agar, viene a ser conflictos entre Sara y Agar. Y después conflictos entre dos pueblos. Pero Abraham regresa al altar y de ahí clama a Dios y en el capítulo 13 ellos se separan. Entonces Dios habla a Abraham y
le dice, mira, todas las áreas que está aquí de donde tú estás. Alza tus ojos, ve el norte, el sur, el oriente, el poniente, el poniente y el occidente. Toda esa tierra te daré, dice. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No solamente le da el lugar donde habitar, sino le da descendencia. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, observa, ve, escucha. Eso es lo que Isaías 51, versículo 1 al 6, le dice a esta generación que regresa. Y yo estoy seguro que hubo ocasiones en las que Abraham pudo haber clamado a Dios de alguna manera específica sobre algo y quizás Dios no le concedió esa petición. Como a nosotros nos ha sucedido. Ha habido ocasiones en que esperamos y alimentamos nuestros ánimos con el texto bíblico. Y sin embargo, no vemos cambios en las peticiones que hemos suplicado a Dios. Pero a través de ellas, aún yendo a través del dolor y los quebrantos, hemos aprendido lo que Dios quería que pusiéramos atención y haber aprendido. Mirar hacia atrás a las promesas de Dios cumplidas en el pasado y esperar nuevas escenas de liberación en el futuro distante no implica en ninguna manera la negación de las esperanzas frustradas aquí y ahora, pero invita a los oyentes de este texto de Isaías 51, versículo 1 al 8 inclusive, a poner nuestro corazón, nuestra atención en una perspectiva más amplia aún. Una perspectiva incluso escatológica de las cosas por venir. Como lo ilustra el último versículo de esta porción de Isaías. En el versículo 8 nos dice, Isaías 51, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Entonces, lo que Dios promete es una realidad. Dios siempre será fiel a lo que Dios promete. Y eso es lo que nos sostiene. El texto de Isaías, sobre todo, en los versículos 6 y 7, donde habla de cómo el mundo se va a desgastar y los que habitan en él van a dejar de ser. Este texto no visita el apocaliptismo lejano con el propósito de asustar a los oyentes con noticias ecológicas nefastas en ninguna manera. En cambio, se afirma el fin de este mundo para contrastar su inevitable desintegración con la realidad interminable de las promesas de Dios. Sin embargo, este mundo llegará a evaporar, pero aquellos a quienes Dios libera no lo harán, nunca dejarán de ser. El jardín de gozo, alegría, acción de gracias y cánticos que se han preparado para los redimidos perdurará. Los oyentes que avanzan a través de tierras estériles en aquel entonces, al recibir el texto de Isaías 51, haber salido del exilio, haber llegado a la tierra que Dios le había heredado le había dado a Abraham por heredad, y haberla visto, esas tierras ahora estériles y desoladas,
pueden de hecho ganar fuerza en realidad en los jardines temporales de Dios, plantados en los desiertos de nuestros antepasados. Pero aún más, en el horizonte expansivo del jardín que finalmente, inquebrantablemente, prosperará eternamente y para siempre, porque Dios lo ha prometido. Ahora, en estos días en que vivimos, ¿qué hacemos aquí mientras tanto? Bueno, quizás escuchar, poner atención, mirar, hacer caso cuando Dios nos habla, tener paciencia, recordándonos unos a otros lo que será cuando las circunstancias actuales aún parezcan desesperantes. Dios ha prometido. ¿Qué aprendemos mientras esperamos? Aprendemos a tener nuevamente paciencia, resignación, la necesidad de dependencia continua en la gracia divina para obrar en cada uno de nosotros, tanto el querer como el hacer de la perfecta y buena voluntad de Dios. Y le buscamos con absoluta integridad. Aprendemos a buscar a Dios de todo corazón, con una hambre y sed de justicia, porque entonces le encontraremos. Solo así, indudablemente, llegaremos a conocer y a encontrar, a conocer nuestro Dios y ser bendecidos en su comunión. Este día, como siempre, recordemos estas cosas y tengamos ánimo. Les invito entonces a ustedes a que hagamos una breve oración en esta ocasión. Yo quisiera invitarles a ustedes que reflexionáramos sobre esta porción de Isaías y que continuáramos dejando que Dios hable a nuestro corazón. Y esperamos poderles ver en un breve futuro aquí. Que Dios les bendiga a todos. Se guardan en plena salud física, mental, emocional, espiritual y Dios les proteja. Amén.